Buenos días a quienes no pude saludar. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, a mí también me va bien, por si les interesa. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y como Andrés nos hacía cantar en la última canción, un día Dios envió a su Hijo Jesús y lo hizo nacer en un pesebre. Les cuento una intimidad. Andrés conoce otra versión, porque él es hermano libre, ¿vieron? Entonces él conoce la versión del himnario Hermano Libre. Los que estaban contentos eran Sarita y Rubén, que le habían puesto la versión del himnario bautista. Pero lo mismo la cantamos, ¿cierto? Era otra estrofa la que faltaba. Y veníamos estudiando domingos anteriores este tema del Adviento. ¿Se acuerdan qué era el Adviento? Muy bien. Es un tiempo que celebra la Iglesia, ¿sí?, desde hace ya mucho tiempo, y que corresponde a los 4 domingos previos, a las 4 semanas previas a Navidad. Y allí nosotros, se nos acortó una semanita por el tema del retiro, ¿sí? Pero tanto el domingo anterior como el anterior estuvimos viendo justamente y recordando esto de la Navidad. Y el pastor Eduardo nos compartió sobre tiempos de superar los miedos. ¿Se acuerdan un poquito? Allí donde José y María reciben un encargo de parte de Dios y Dios les propone algo que era engendrar al Hijo de Dios encarnado. Esta misión muy difícil, pero que ellos con valentía la asumen. Y Dios nos proponía a nosotros asumir con las propuestas que Él nos da, a pesar de que los miedos nos abrumen. Y Andrés, el domingo pasado, nos hablaba sobre tiempos de superar la turbación. Y allí el Hijo de Dios nacía y sabios iban hasta Belén y traían sus ofrendas mientras el pueblo vivía bajo una opresión. Y vamos a leer el pasaje que hoy nos toca, que es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Todos lo tienen. Quien no tenga Biblia, que levante la mano y que pida, porque seguramente hay 2 Biblias juntas, entonces se pueden separar. Ahora ya en el celular todos tenemos Biblia, aunque a mí me gusta un poco más esta todavía. Todos encontramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20. No, perdón, desde el capítulo Lucas 2, del 1 al 7 inclusive. ¿Sí? Todos lo tenemos. Y dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la misma ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Hasta allí con la lectura.
Vamos a ver un poquito el contexto de lo que acabamos de leer. De pronto el tiempo había llegado. Ya el ángel Gabriel se había comunicado tanto con María como con José, como lo habíamos visto, y les había anunciado que iban a tener un hijo y de que ese hijo iba a ser el Hijo de Dios. Mucho tiempo antes, unos 750 años antes, el profeta Miqueas había dicho justamente esto. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán al destierro y a su propia tierra. Y allí continúa la profecía, ¿sí?, de Dios en boca del profeta Miqueas. Pero dice, pero tú, oh Belén Efrata, de Belén, en Belén va a nacer el Hijo de Dios. Y decía Andrés, muchas promesas y profecías de Dios ya se cumplieron y otras seguramente se van a cumplir, como esta se cumplió. Allí en Belén nace el Hijo de Dios. Ahora, para que esto pase, tuvo que pasar algo. Allí está el mapa aproximado, ¿sí?, o mejor dicho, el mapa de donde tuvo que dirigirse José y María de Judea hasta Belén. 115 kilómetros aproximadamente recorrieron hasta llegar a la ciudad de David. Así se llamaba porque allí había nacido el rey David. Hoy la cueva donde se cree que nació Jesús está cubierta por la iglesia de la Natividad. Y allí uno puede ir a visitarla y puede encontrar el lugar donde se cree que nació Jesús. Y eso que allí pueden observar ustedes le llaman la estrella de Jesús. Y si a alguien le interesa y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿alguien tuvo la posibilidad de conocer? Ricardo, ¿es lindo? No esperaba esa respuesta de tu parte. Pero debe ser emocionante. Me pasó cuando te iba a quinto grado. Deja, Ricardo, no me contestes. Es feo, dice Ricardo. Pero debe ser emocionante transitar el lugar donde transitó Jesús. A ver, mejórala. Uh-huh. Creo que se ve, no se ve en esa foto, pero había otra foto que lo veía. Muchas gracias. Uno puede conocer, si quiere, no le hagan caso a Ricardo, el lugar donde se cree que nació Jesús. La cuestión es que la profecía de Dios se cumple. Y María y José tuvieron que ir hasta Belén para poder inscribirse, como leíamos, en un censo decretado. El tiempo que transcurría, el que acabábamos de leer, se dio cuando Augusto César era emperador de Roma, Cirenio era gobernador de Siria y es quien decreta este censo. Marionetas de Dios, decía el pastor Eduardo hace unos domingos. Ellos ni siquiera se imaginaban de que estaban decretando un censo para que se cumpliese la profecía de Dios.
El imperio romano se extendía como nunca. Estaba en su mayor auge. Y nada se escapaba del poder del imperio. Absolutamente nada. Gobernaban absolutamente todo. Y es en ese momento en el que Dios decide encarnarse en Jesús y venir a nacer en esta tierra. Hay tres cosas que nos llaman la atención de lo que acabamos de leer. Primero, la más extrema humildad terrenal coincide con la humillación de Jesús. Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual, Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos nosotros y presentándose como un hombre cualquiera. Era Dios. Sin embargo, decidió hacerse hombre, hacerse como cada uno de nosotros y venir a nacer, pero venir a nacer humildemente. ¿Y de qué manera? Otra de las cosas que nos llama la atención es esta relación que solamente Dios puede hacer. Este gran contraste entre lo más grande, que es Dios, y lo más humilde y pequeño, que somos nosotros. Solamente Dios podía unir estas dos distancias. ¿Habrá alguna distancia más grande que la santidad de Dios con el pecado del hombre? Sin embargo, Dios la acorta a esta distancia en Jesús. Solamente Él podía hacer esto. Y por último, la indiferencia e insensibilidad de la gente ante la circunstancia de María y de José. Dos personas pobres, en una situación complicada, un hijo por nacer. Acá no hay lugar para ustedes. En un pesebre lo tuvieron que hacer nacer al Hijo de Dios. ¿No nos llama la atención en los tiempos de hoy esta indiferencia, esta insensibilidad? Compartíamos el viernes sobre los tiempos de Navidad y el espíritu de Navidad, y preparando el tema del viernes escuchaba y decía, confesar de que en tiempos de Navidad queremos mejorar, y decir que en tiempos de Navidad queremos mejorar y que queremos ser una sociedad mejor, es una confesión de que no somos una buena sociedad. El decir de que yo en este tiempo quiero hacer las cosas bien, es decir que en otro tiempo no las estaba haciendo bien. Es como si un hijo mío me dijese, papá, yo en Navidad me voy a portar bien. Es obvio que, siempre pongo a Jeremías de ejemplo, ¿no? Es obvio que no me porto bien. Y si yo como empleado le diría a mi patrón, patrón, quédese tranquilo de que yo esta semana voy a hacer que las cosas se hagan bien y la caja le va a cerrar perfecta. O sea que no me cierra la caja perfecta los otros días del año. Si digo que quiero hacer las cosas bien en Navidad es porque el resto del año no las estoy haciendo bien. Y esa indiferencia y esa insensibilidad la podemos ver también en la gente de hoy. Y probablemente nos hemos acostumbrado a la historia de Navidad y hasta nos parece tierna la idea de que un matrimonio venga y haga nacer su hijo en un pesebre, porque probablemente bajo nuestro árbol de Navidad haya un pesebre bonito, acomodado, pero un pesebre no es así.
En un pesebre hay mal olor, en un pesebre hay desorden, en un pesebre hay ruidos, en un pesebre hay suciedad. Y es allí a donde Jesús decidió nacer. Dentro de los contrastes que vemos en esta historia, vemos también el contraste del lugar. Muy cerquita de donde nació Jesús se encuentran dos lugares bastante diferentes. El primero era el palacio o fortaleza de Herodes. El palacio de Herodes se encontraba a 12 kilómetros al sur de Jerusalén. Herodes se encargó de reconstruirlo. Contaba de 4 torres de 7 pisos, una casa de baños, patios, un teatro romano, salas de banquetes, una calzada grande, así como 4 extravagantes para sí mismo y para los invitados cuartos. Allí residía Herodes y cuando él falleció fue la casa de gobierno. Sin embargo, Jesús, pudiendo haber nacido allí, no nació allí. Otro lugar que nos hubiese llamado la atención y también estaba muy cerquita de donde nació Jesús era el templo. El templo de Jerusalén o el templo de Herodes, porque él también se encargó de reconstruirlo. Herodes lo reconstruyó prácticamente después de demolido. La superficie del templo ocupaba 500 metros de largo por 300 metros de ancho. Un arqueólogo confirmó que los contornos largos de las rocas evidenciaban que se trató de un proyecto público masivo en el que probablemente trabajaron cientos de esclavos. 24 órdenes de sacerdotes, sirvientes del templo, porteros, cantores y músicos, cientos de animales y miles de personas pasaban por el templo a diario. Seguramente nos hubiésemos maravillado de ver esta obra. Sin embargo, Jesús decidió nacer en un pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, teniendo la posibilidad de hacer nacer a su Hijo, como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho, con una obra social, en un hospital con la mejor atención médica, lo mandó a nacer en un pesebre? Y yo me pongo a pensar, si Dios tuviese que nacer en mi vida, ¿sería mi vida como un Herodión? Donde puedo encontrar seguridad social, donde baso mi vida en una seguridad económica, laboral, con una familia hermosa donde puedo presentarla. Soy joven, todavía tengo tiempo. ¿Mi vida será un Herodión, una casa de Herodes? ¿Mi vida será un templo religioso donde asisto a la iglesia, participo en los ministerios, nací en una familia cristiana, hijo de pastor? ¿Eso me asegura de que Dios quiera venir a nacer en mi corazón? Y les confieso que cuando digo esto, titubeo porque tengo el viernes, previo a venir a compartir y a hablar de la paz que Jesús viene a traernos, tuve que pedirle perdón a mi hermano Eric porque él me llamó con una complicación del sonido y yo me enojé y lo traté mal. Y después apenas llegué, le pedí perdón a Eric y yo dije, tengo que venir a hablar de la paz de Dios. Y de pronto no encuentro paz porque dejo de fijarme en Dios y empiezo a fijarme
en la tecnología, porque empiezo a fijarme en cualquier cosa que no sea el Señor. Entonces, cuando el Señor tiene que mandar a su hijo a que nazca, no lo hace en la seguridad del dinero, no lo hace en la seguridad que puede darnos la religión, sino que lo manda a nacer en un pesebre. Y seguramente que mi vida es un establo, por más de que yo no lo reconozca. Lo lindo de esto es que Jesús puede hacer de mi establo un lugar diferente. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Qué cosas lindas que dice el pasaje que acabamos de leer. Y es eso lo que Dios nos viene a decir hoy a través de su palabra. Él envió a sus ángeles y nos dijo: no tengan miedo. ¿Quién no tiene miedo en tiempos como los que vivió el pueblo de Israel? ¿Quién no tiene miedo en tiempos como los que estamos viviendo? Les traigo una buena noticia: el Evangelio de la paz. Dios tiene buenas noticias para nosotros, que será de mucha alegría. Y puedo asegurarles de que alegría en el corazón hay cuando escuchamos las buenas noticias de Dios. Hay paz, paz como solamente Dios nos puede dar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su favor. Y gozar del favor de Dios es poder recibir sus bendiciones. Y hoy les ha nacido un Salvador. ¿Y por qué necesito un Salvador? ¿Por qué? Porque estoy perdido, porque estoy condenado. Y dice el apóstol Pablo: todos hemos pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón que se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justo, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Por qué necesitamos un Salvador?
Como acabamos de leer, necesitamos un Salvador del pecado. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y por eso estamos lejos de su presencia. Necesito un Salvador de mí mismo, porque nos hemos encargado de destruirnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. Y Dios nos da la salvación para que podamos salvarnos de nuestra autodestrucción. Y necesitamos un Salvador de la ira de Dios. Hemos ofendido a Dios y es por eso que nos merecemos la muerte. Y escuchaba una ilustración que me gustó mucho y que decía: ¿cuál es el lugar más seguro en un incendio? ¿Cuál es el lugar más seguro en un incendio? Y el lugar más seguro en un incendio es por donde el fuego ya pasó. Es donde ya se quemó todo. Y la ira de Dios, el fuego de la ira de Dios ya pasó sobre Jesús. Él cargó con nuestras culpas. Él cargó con mis culpas. El lugar más seguro donde puedo presentarme frente a Dios, el único lugar donde puedo presentarme frente a Dios es en Jesús, quien recibió mi castigo por amor. Yo hoy quiero preguntarle lo que yo me pregunté. ¿Hay lugar en mi corazón para que Jesús nazca? Dios hoy quiere nacer en mi corazón. ¿Hay lugar en mi vida para Él? Y diferencié esto porque esto fue lo que me pregunté, porque muchas veces cuando estuve sentado allí no escuché la palabra de Dios porque la pasé para el asiento del lado diciendo: espero que alguien que no haya escuchado de Dios hoy pueda escuchar la invitación de parte de Dios para nacer en su corazón. Y sí, el Señor nació en mi corazón hace ya un tiempo. Pero hoy el Señor me pregunta: ¿hay lugar en tu vida, José, para mí? ¿Hay lugar en tu economía? ¿Hay lugar en tu familia? ¿Hay lugar en tu carácter? ¿Hay lugar en tu sexualidad? ¿Hay lugar en toda tu vida para mí? Porque yo quiero entrar y gobernar toda tu vida. Y si alguna vez ya le entregaste la vida al Señor o le dejaste que Él nazca en tu corazón, trata de pensar en qué lugares no les estás dando espacio al Señor Jesús. Y si nunca dejaste que el Señor nazca en tu corazón, hoy Él está golpeando la puerta de tu vida. Y no sabemos cuántos hoy habrá en el futuro. Hoy Dios te está dando la posibilidad de que vos abras tu corazón y que le digas: Señor Jesús, yo quiero que hoy nazcas en mi corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a